Actualmente uno de los principales motivos de consulta en la clínica es todo lo asociado con la ansiedad. Creo que tiene mucho que ver a la velocidad que vivimos y cómo constantemente estamos tratando de controlar muchas cosas. Y creo que esto nos plantea diferentes dificultades de diferentes maneras. Primero, si estamos lidiando o tratando de ayudar a alguien que está pasando por un episodio de este tipo o por una situación de este tipo, o por otro lado, si somos una persona que realmente se encuentra en una situación de este tipo. Creo que muchas veces las cosas que hacen que vayamos postergando o vayamos perdiéndonos en el proceso es precisamente la falta de información. Para empezar, la ansiedad no es un sentimiento, no es algo con lo que nos levantamos y decimos hoy me siento ansioso, como hoy me siento triste, hoy me siento feliz, que es lo que muchas veces la gente confunde. La ansiedad es un proceso y es un proceso que como especie necesitamos para sobrevivir. Por ejemplo, cuando estamos ante una amenaza o ante una emergencia, pongámosle en nuestro país los temblores. Si usted no le tiene miedo más de lo estándar a un temblor, una de las cosas que nos prepara para ser efectivos en esa situación es precisamente la ansiedad. En esos momentos todos tenemos un plan al respecto. Decimos, ok, yo en este caso me voy a colocar abajo de una mesa o voy a hacer uso de los espacios cero, de esta teoría de los espacios cero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que a la hora de un temblor o ya sea fuerte o un terremoto en sí, improvisamos. Y entonces en ese momento, precisamente, la que actúa o la que entra en juego es nuestra ansiedad. ¿Cómo? Si se fijan en ese momento, empezamos a sentir el temblor, definimos que es demasiado largo o demasiado sensible y entonces que debemos hacer algo. Pero lo que pasa a continuación es cuestión de segundos. Venimos, tomamos una posición que consideramos que nos mantiene a salvo en el lugar que estamos y tomamos toda esa serie de decisiones sin pensarlo. Por ejemplo, yo utilizo lentes. En ese momento yo no puedo decirle a la vida, bueno, permitime, me voy a poner mis lentes y voy a estar lista. Sino que mis ojos se las arreglan y entonces son capaces de enfocar. Porque una de las cosas que hace la ansiedad, en ese caso procedimental, la buena, llamémosle así, la que nos prepara para estas situaciones, es que genera un montón de cambios físicos. Por ejemplo, hace que mi pupila se dilate, hace que mi corazón empiece a bombear sangre más rápido, que mi oxigenación, mi respiración cambie, sacrifica la irrigación o el flujo sanguíneo a ciertos órganos y la prioriza a otros. Y luego que atendemos la emergencia, precisamente, algo que está pasando en ese momento, que es real, viene y entra la otra parte de mi sistema nervioso, que es el que se encarga de apagar y encender, donde dice, ok, regulemos las cosas porque ya pasó la emergencia. Ahí es cuando todos sentimos que nos empiezan a temblar las piernas, que nos falta aire y empezamos a sentir todas estas cosas ya una vez solventamos la emergencia. Eso es como realmente funciona porque hay, repito, una situación que representa una emergencia que atender. ¿Cuál es la diferencia con una persona ansiosa? Una persona ansiosa ve todas estas amenazas, pero ninguna de ellas suele ser algo que está pasando en el momento. Ninguna de ellas es un hecho. Por ende, siempre llega la calificación de amenaza ante la situación que hace nuestro cerebro en ambos casos, pero solamente hay un inicio, hay una calificación de amenaza y como son cosas que constantemente me estoy imaginando, no hay un final. Entonces, como la cabeza del ansioso pasa imaginándose todos estos escenarios caóticos, a cual peor uno que el otro, pasa de esta emergencia a esta emergencia, a esta emergencia, a esta emergencia, entonces constantemente está en un estado de alerta. Eso es lo que nos mantiene con todos estos cambios físicos. A muchas personas ansiosas hasta llegan a describir que la luz es como que fuera demasiado, les molesta porque están con la pupila dilatada o que sienten que su respiración nunca se normaliza y sienten como que tuvieran o un peso en el pecho o que no lograra bajar de este nivel. Entonces, eso precisamente son todos los cambios físicos que en vez de encenderse, atender la amenaza y apagarse, hacen que solamente se encienda, se encienda, se encienda, se encienda y nunca se apaga. ¿Por qué? Porque un escenario imaginario, un escenario que esté en nuestra cabeza, no es algo que podemos solventar. Entonces, eso hace que constantemente tengamos encendido este procedimiento. Y eso es lo que permite precisamente a los ansiosos no poder calmarse, no poder tranquilizarse, no poder volver, digamos que al punto de arranque. Otra de las cosas es que obviamente todos pensamos en el futuro, pero precisamente por esta sucesión de escenarios caóticos, las personas ansiosas tienen como la necesidad de querer manejar, de querer controlar ese futuro.
Y eso es imposible. Si se fijan, por segundos tenemos la ingenua idea de que podemos controlar algo en el futuro, cuando realmente nunca es así. O los ansiosos también quieren obtener garantías de cómo van a salir las cosas. Si tienen un examen, de cómo van a salir. Si tienen una clase nueva, cómo les va a ir. Si llegan a una situación social, qué tipo de interacción van a tener, cómo la van a manejar. Y son garantías que no tienen ellos ni nadie. Entonces, la diferencia entre una persona que tal vez tiene esta ansiedad procedimental, que es la que les decía que nos sirve para atender emergencias, es que no tenemos la necesidad de controlar el futuro, por más que nos gustaría a todos. Sin embargo, un ansioso tiene la necesidad de controlar y de buscar garantías sobre el futuro. Y precisamente la carencia de garantías y la carencia de control genera todavía más ansiedad. Espero contarles poco a poco de cómo funciona la ansiedad para que si usted está en una situación como esta, primero sepa qué le pasa a grandes rasgos y busque ayuda. Le recuerdo que cada caso es diferente. Y también si usted está con una persona que está sufriendo de ansiedad, que entienda un poquito qué le pasa, que lo incentive también a buscar ayuda, a hacer algo al respecto, porque es perfectamente tratable. Una de las cosas que no le podemos decir nunca a un ansioso es: por favor, deja de sentirte así. Créanme, si ellos pudieran ya lo hubieran hecho, encantados de la vida, porque la pasan realmente mal. Así que espero estarles enviando otros videos, estar subiendo otro material que les ayude un poquito a entender cómo funciona todo esto. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla abajo de este video. Nos vemos hasta la próxima.